No sé por dónde empezar. El aire se siente diferente en esta habitación, más denso, más cargado de la historia que llevo pegada a los huesos. Una historia que, créame, no es la que la prensa aireó en su momento. Ahora, míreme bien, soy Elena Montalvo, una mujer de 82 años con más arrugas que un mapa antiguo, cada surco un recuerdo, cada pliegue un secreto. La gente me ve y asume la tranquilidad de la vejez, la paz de quien ya ha cumplido con su cuota de drama. Pero si supieran, si realmente pudieran ver la tormenta que sigo llevando en el centro del pecho, el remolino que me despierta a las 3 de la mañana con el corazón latiéndome como un tambor frenético, y todo por culpa de una verdad que se negó a morir. Lo oculto siempre vuelve, dijo el juez en aquel juicio, con esa voz grave que resonaba en la sala como un castigo divino. Yo estaba sentada, pequeña y rígida en la silla, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí, la de los fiscales, la de los curiosos y la de mi propio hijo, al fondo, con los ojos llenos de una incomprensión dolorosa que todavía hoy me desgarra el alma. 11 millones de dólares. Esa cifra, ese número frío y obsceno, se convirtió en el eje de mi vida, el sismógrafo que midió la magnitud del terremoto que destrozó todo lo que yo creía conocer y amar. Escuche, yo no era una criminal, ni una intrigante, ni siquiera una mujer ambiciosa. Era solo una esposa, una madre, una viuda que pensó que su vida estaba cimentada sobre la roca de la decencia y el amor. Pero la decencia de mi marido era una fachada, y el amor, una cortina de humo que ocultaba un abismo. Mi esposo, Ricardo, mi Ricardo, el hombre de la sonrisa fácil y el abrazo protector, el pilar de nuestra comunidad, el empresario intachable, el padre ejemplar, era también el custodio de una mentira monstruosa, una telaraña financiera que se tejió durante años a mis espaldas. Murió de un infarto fulminante en el campo de golf, justo después de cerrar un trato que supuestamente lo llevaría a la cima, a la cúspide de su carrera, y dejó tras de sí un vacío que no era solo emocional, sino legal y moral. Yo recibí la noticia en la cocina, horneando mi famoso pan de centeno con las manos en la masa, un momento tan prosaico para una catástrofe tan épica. Y luego vino el testamento, o mejor dicho, la ausencia de él, y la aparición de cuentas en paraísos fiscales, documentos cifrados, y por supuesto, esa cifra que me hizo temblar hasta el tuétano. 11 millones de dólares. 11 millones que no aparecían en los libros de la empresa, que no tenían una justificación clara, que eran, para usar el eufemismo que tanto odiaba el juez, fondos de origen incierto. Pero yo sabía el origen. Al menos lo intuía con la certeza que solo da la desesperación. Ese dinero era la prueba material de su traición, la llave de una vida paralela que él había mantenido oculta con una maestría que ahora me parecía escalofriante. Ricardo me había engañado, no solo con sus negocios, sino con su esencia. La curiosidad me estaba devorando. ¿Qué había hecho él? ¿Con quién? ¿Por qué? La urgencia de saberlo todo era una quemadura lenta, y esa necesidad se convirtió en mi motor, mi única razón para levantarme cada mañana. Los abogados me aconsejaron silencio, que no tocara nada, que me declarara ignorante de todo, pero yo no podía vivir con la sombra de un fantasma. Yo tenía que enfrentarme a la verdad, aunque esa verdad fuera más dura que el acero. Y ese dinero, esos 11 millones de dólares, eran el rastro, la miga de pan que me guiaría al centro del laberinto. Acepté el desafío, no por el dinero en sí, que se había convertido en una maldición, sino por la necesidad de limpiar mi nombre y el de mis hijos, de entender el último acto de la vida de un hombre que creí conocer mejor que a mí misma. La revelación no fue un golpe. Fue una lenta y dolorosa disección de mi propia existencia. La gente me pregunta por qué no lo dejé pasar, por qué no me conformé con la versión oficial, con el dolor superficial de una viuda acongojada. Y la respuesta es simple y compleja a la vez. La verdad es como un imán, te atrae con una fuerza irresistible, y yo no podía seguir viviendo rodeada de mentiras, respirando el aire viciado de una farsa. Necesitaba la intimidad de la verdad, por terrible que fuese, para poder empezar a reconstruirme. Necesitaba entender la psique de un hombre que jugaba a ser Dios con las vidas ajenas. Y esa búsqueda, esa necesidad de desenterrar lo oculto,
Me puso en el camino de un fiscal implacable y de un secreto que cambiaría no solo mi historia, sino la de muchas otras personas que, como yo, habían sido víctimas colaterales de la ambición desmedida de un solo hombre. El primer indicio real de que la vida que había compartido con Ricardo era una fantasía cuidadosamente construida no vino de un documento legal, ni de un auditor con cara de pocos amigos. Vino de un detalle minúsculo, una insignificancia que la mayoría habría pasado por alto, pero que para mí, con 80 años y una vida entera observando, gritaba a pleno pulmón. Era un libro, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Ricardo lo tenía en su mesita de noche, y siempre me había parecido una elección extraña para un hombre que decía aborrecer la confrontación. Pero lo que me llamó la atención no fue el título, sino el marcapáginas. Era una simple tira de cartulina, pero en ella había un número de teléfono escrito a mano, con una letra que no era la de él. Una letra femenina, elegante, y con un pequeño rizo al final de la A. Mi corazón, ya herido por el impacto de los 11 millones de dólares, dio un vuelco. La vulnerabilidad que sentí en ese instante no era la del despecho conyugal, sino la de la estúpida que se creía lista. ¿Una amante? La idea era tan cliché, tan vulgar, que casi la descarté. Ricardo era predecible, un hombre de horarios, de rutinas, un pilar de la respetabilidad. ¿Cómo podía él, el hombre que me regalaba orquídeas cada aniversario, tener una doble vida? La duda se instaló en mi mente como una astilla infectada, y la necesidad de anticipación por la verdad se hizo insoportable. Marqué el número. Lo hice a las 2 de la tarde, cuando sabía que mi hijo menor estaba en el trabajo y mi nuera haciendo ejercicio. Mi mano temblaba tanto que casi no acierto las teclas. Una voz respondió, dulce, profesional, con un acento extranjero que me resultó extrañamente familiar. Fundación Esperanza Renovada, habla Sofía. ¿En qué puedo ayudarle? Mi aliento se cortó. No era una amante, no en el sentido carnal, o al menos eso pensé en el primer segundo. Era una fundación, una organización benéfica. ¿Qué tenía mi marido que ver con una fundación de beneficencia? Él era generoso, sí, donaba a la iglesia y a las causas locales, pero siempre con una estricta contabilidad. Jamás había mencionado una esperanza renovada. Pregunté por Ricardo. Hubo un silencio del otro lado, un silencio cargado que me hizo entender que la mujer al otro lado de la línea no era una simple secretaria. El señor Montalvo fue un benefactor muy discreto. ¿Quién le pregunta? Le di mi nombre, Elena Montalvo, su esposa. El suspiro que escuché fue largo y tembloroso, como si Sofía estuviera a punto de desmoronarse. Me citó para el día siguiente. Cuando colgué, me apoyé contra la encimera y cerré los ojos. La tensión psicológica era palpable. Mi marido no solo había escondido dinero, había escondido una vida. Y esa vida no era solo lujuria o vicio, sino algo que él consideraba una obra de bien. ¿Un Robin Hood moderno? La ironía me quemó la garganta. Al día siguiente, conduje hasta un barrio que Ricardo jamás habría visitado, una zona humilde a las afueras de la ciudad. El edificio de la fundación era modesto, limpio, pero con una evidente falta de recursos. Sofía era una mujer de unos 50 años, de una belleza cansada y ojos profundos. No me ofreció un café, ni compasión barata, sino la verdad, envuelta en una dignidad que me desarmó. Me contó cómo Ricardo había estado financiando esa fundación durante los últimos 10 años, una organización que ayudaba a mujeres inmigrantes a establecerse y encontrar trabajo. Pero me dijo algo más, algo que fue el primer gran giro narrativo. Él no solo ponía el dinero, señora Montalvo. Él se preocupaba, hablaba con ellas, las ayudaba con los trámites legales. Era su redención. ¿Redención? ¿De qué tenía que redimirse Ricardo? Le pregunté directamente por los 11 millones. Sofía bajó la mirada. Ese dinero era la única forma de mantener el secreto de quién era él realmente. Ricardo no podía tocar ese dinero sin que la sombra de su padre cayera sobre la fundación. Y entonces vino el flashback coherente que lo conectaba todo. 10 años atrás, mi suegro, el patriarca de los Montalvo, había sido condenado por un fraude fiscal millonario que casi arruina a la mitad de la ciudad. Ricardo,
Con un esfuerzo sobrehumano y una fortuna personal, había conseguido limpiar el nombre de la familia y salvar la empresa. Yo siempre creí que había sido un acto de amor filial. Sofía me reveló que no. El dinero de los 11 millones, o al menos el germen de él, era parte del dinero que Ricardo había devuelto al Estado en nombre de su padre. Pero al devolverlo, descubrió una trama aún más oscura, que involucraba a políticos y funcionarios de alto nivel, todos cómplices en el fraude inicial. Si él revelaba todo, el escándalo sería aún mayor, destruyendo por completo la empresa y la reputación que tanto se había esforzado en reconstruir. Decidió jugar a largo plazo, guardar la prueba, ese dinero, en un lugar seguro y anónimo, esperando el momento justo. Me dijo una frase de impacto que resonó en mi memoria. Su esposo era un hombre que intentó comprar la paz con el diablo. Salí de allí con la cabeza dándome vueltas. Mi marido, el hombre que yo creía un mero empresario, era un espía, un protector, un hombre que vivía con la urgencia emocional de una bomba de tiempo. El dinero no era su crimen, era su escudo. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué la soledad de esa carga? La respuesta me golpeó con la fuerza de un rayo. Él creyó que me estaba protegiendo de la podredumbre de su mundo. Y yo, por primera vez en años, sentí una punzada de empatía por ese hombre complejo y fallido. Pero la historia de Sofía era solo la mitad. Faltaba la otra mitad, la que el juez había sentenciado, la que lo oculto siempre vuelve se encargaría de revelar. La confesión de Sofía me dio un respiro momentáneo, una pausa estratégica en el torbellino de la verdad, pero también me dejó con más preguntas que respuestas. Si Ricardo estaba intentando enmendar los pecados de su padre y proteger a su familia del colapso de un escándalo, ¿por qué los 11 millones de dólares seguían siendo la punta de un iceberg legal tan peligroso? Ahí fue donde entró el fiscal Morales, un hombre joven, implacable, con esa mirada de quien huele la corrupción a kilómetros. Él no compró la historia de la fundación. Para él, yo era la viuda adinerada intentando blanquear activos de origen dudoso, y los 11 millones eran la prueba irrefutable de un delito. La presión se intensificó. Me citó a su oficina, un lugar frío y desangelado que olía a papel viejo y a frustración. Me mostró documentos bancarios, transferencias encriptadas y me dijo sin rodeos: «Señora Montalvo, el dinero de su marido se movió a paraísos fiscales poco antes de su muerte. No es redención, es evasión. Hay un nombre asociado a estas cuentas, un socio que desapareció hace 20 años. ¿Le suena el nombre de Abelardo Sotomayor?» El nombre me golpeó como una piedra. Abelardo, mi mejor amiga de la juventud, la madre de mi ahijada, había sido la esposa de Abelardo. Él había sido socio de Ricardo en los primeros años, un hombre brillante pero con una ambición desmedida que terminó por separarlos. O eso me había contado Ricardo. Abelardo desapareció de la faz de la tierra 2 décadas atrás, dejando a mi amiga, Clara, con una hija pequeña y una deuda emocional que la consumió hasta el día de su muerte. Yo siempre creí que Abelardo había huido con otra mujer, que había sido un cobarde. Pero la revelación que me ofreció el fiscal Morales fue tan brutal que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Abelardo Sotomayor no huyó, señora Montalvo. Murió. Murió en un accidente de coche en la carretera Panamericana. Un accidente que nunca se investigó a fondo. Y su esposo estaba con él. El flashback vino sin ser llamado. Una noche lluviosa, hace 20 años. Yo en casa, preocupada, llamando a Ricardo una y otra vez. Él llegó a las 5 de la mañana, empapado, con la cara pálida y una herida superficial en la frente. Me dijo que se había quedado varado por la tormenta, que había ayudado a un camionero accidentado. Me lo creí, con esa fe ciega y estúpida que solo una esposa puede tener. Ahora el recuerdo se retorcía, se convertía en veneno. ¿Estuvo con Abelardo? ¿Y el accidente? El fiscal me miró a los ojos, sintiendo el aroma de mi vulnerabilidad humana. El señor Sotomayor había descubierto la red de corrupción que su suegro Montalvo había tejido y estaba a punto de denunciarlo todo. Su esposo fue a detenerlo. El accidente fue conveniente. Y los 11 millones de dólares, señora,
son el resultado de la compra de las acciones de Abelardo a un precio irrisorio, acciones que Ricardo usó para recomponer el imperio familiar. Él no era el salvador, era el beneficiario y quizá el ejecutor. Sentí una náusea profunda. No podía ser. Mi Ricardo no era un asesino, pero el miedo, esa tensión psicológica helada, me obligó a preguntar, ¿por qué volvería a sacar ese dinero 20 años después? ¿Por qué ahora? Morales sonrió, una sonrisa sin alegría, porque lo oculto siempre vuelve. El padre de Sotomayor, un anciano con un sentido de la justicia obsesivo, nunca creyó en el accidente. Contrató a un detective privado que siguió la pista de las acciones. Antes de morir, el anciano dejó una carta al juez con toda la información. Ricardo sabía que el cerco se estaba cerrando, que el secreto de su padre y el suyo iba a salir a la luz. Esos 11 millones son el cierre de ciclo de una vida de mentiras, la prueba de que su marido no pudo escapar de las sombras que él mismo ayudó a crear. La frase de impacto del fiscal me dio la clave. Ricardo había querido usar esos 11 millones para la fundación de Sofía, para ayudar a esas mujeres, como una última y desesperada ofrenda a la moralidad, un intento de pagar su deuda con Abelardo, usando el dinero manchado para un bien inmaculado. Una reflexión madura me invadió. El ser humano no es bueno o malo, es una amalgama de virtudes y horrores. Ricardo había salvado a su familia del deshonor, pero a costa de la vida de su amigo. Había intentado reparar el daño, pero su método, su desesperación por mantener el control y el silencio, lo condenaron. Salí de la oficina del fiscal con una nueva urgencia emocional. Tenía que encontrar las pruebas que exculparan a Ricardo del asesinato, pero que confirmaran su culpabilidad en el encubrimiento. La historia de los 11 millones ya no era solo sobre dinero, era sobre la verdad, la redención y el precio de la paz. Yo tenía que cambiar la historia que el juez iba a dictar. La búsqueda de la verdad me llevó al sótano, un lugar que Ricardo había sellado con llave, diciendo que era por seguridad, por las antigüedades que guardábamos allí. Pero ahora, con la imagen de Abelardo Sotomayor en un coche destrozado grabada en mi mente, su precaución me parecía una prisión. Le pedí a mi hijo que abriera la puerta. Él me miró con una mezcla de pena e irritación. «Mamá, estás obsesionada con esto. Deja que los abogados se encarguen». Papá era un hombre decente. Yo sabía que la fe de mi hijo se desmoronaría, y la anticipación de ese dolor era casi tan fuerte como mi necesidad de la verdad. «Solo ábrela, por favor. Necesito encontrar algo que demuestre que tu padre no es un monstruo», le dije. Él cedió. El sótano olía a moho y a tiempo detenido. En el fondo, detrás de unas cajas de adornos navideños viejos, encontré una caja fuerte pequeña, de esas empotradas en la pared. Ricardo no me había hablado de ella. Su existencia era la prueba final de que había compartimentos secretos en su alma. No sabía la clave. Me senté en el suelo frío, sintiendo el peso de mis 82 años, y empecé a repasar mentalmente todos los números importantes de nuestra vida. Fechas de nacimiento, aniversarios, números de teléfono. Nada funcionó. La frustración me hizo cerrar los ojos. Entonces, en un flashback fugaz, recordé una broma recurrente que teníamos. Yo siempre le decía con cariño que él era un 54 por su manía de levantarse a las 5:40 am para jugar al golf. Introduje el número 5410540. Un clic suave, y la puerta se abrió. Adentro no había joyas ni dinero, solo un diario encuadernado en cuero y un sobre manila sellado. El diario era de Abelardo Sotomayor, y el sobre manila, la prueba que lo cambiaría todo. Empecé a leer las páginas amarillentas del diario de Abelardo, y mi tensión psicológica se disparó. Abelardo describía en detalle la red de corrupción que había descubierto, la implicación del padre de Ricardo y la desesperación de no saber a quién acudir. Luego, la entrada más reciente, la última, escrita horas antes de su muerte. Ricardo me ha citado, dice que me ayudará. Es mi única esperanza, aunque no confío plenamente en él. Si algo me pasa, él sabrá dónde buscar. La letra se volvía temblorosa en la siguiente línea. Acabo de ver a C. C estaba aquí, en la gasolinera. No me vio. Dios, es peor de lo que pensé. ¿Quién era C? El nombre me era desconocido, pero el sobre manila,
Me dio la respuesta, el gran giro narrativo. Contenía un disco duro antiguo y una carta mecanografiada de Ricardo dirigida al juez. En la carta, Ricardo confesaba la verdad. Él había ido a buscar a Abelardo para advertirle, pero no para matarlo. El accidente fue real, provocado por una tercera persona que lo seguía. La C que Abelardo había visto era Camilo, el abogado personal de mi suegro, un hombre que siempre me había parecido un zorro con traje. Ricardo no lo mató, pero sí llegó al lugar del accidente y al ver a Abelardo agonizando, hizo una promesa. Te juro que tu familia tendrá justicia y tu hija estará a salvo. Fue Camilo, el abogado, quien había orquestado el accidente para silenciar a Abelardo. Ricardo lo encubrió, no para protegerse del asesinato, sino para proteger la única prueba que podía desmantelar a Camilo y a toda la red, el disco duro. Se llevó a Abelardo al hospital, no al que estaba cerca, sino a uno privado a 100 kilómetros, donde tenía un contacto de confianza, y ahí, antes de morir, Abelardo le entregó el disco. Ricardo, herido y en shock, volvió a casa y se inventó la historia de la tormenta. Los 11 millones eran el precio que pagó a Camilo para que creyera que el secreto había muerto con Abelardo y que Ricardo solo estaba limpiando la escena. Era un juego de ajedrez, un doble farol. La frase de impacto de Ricardo en la carta era un golpe al corazón. Viví con la verdad de un asesino para poder tener el poder de un vengador. Mi reflexión madura fue inmediata. El peso de un secreto no está en guardarlo, sino en la mentira que se construye a su alrededor. Ricardo no era un criminal, era un hombre atrapado que eligió un camino oscuro por lo que creía que era un bien mayor, comprando tiempo con 11 millones que ahora eran la llave de la cárcel para un hombre inocente. La urgencia emocional me invadió. Tenía que entregar esto al fiscal, pero sin que Camilo se enterara. La intimidad de la verdad se sentía como una responsabilidad abrumadora. Lo oculto había vuelto, y ahora era mi turno de cambiar la historia. El disco duro de Abelardo Sotomayor ardía en mis manos. Era una pieza de arqueología tecnológica, pero contenía la verdad viva y pulsante de una conspiración que se extendía 20 años en el pasado, tocando a los nombres más respetables de nuestra sociedad. Mi mente, aunque cansada, se movía con la precisión de una estratega. La tensión psicológica se había transformado en una cautelosa calma. Sabía que el abogado Camilo, el verdadero asesino y la mano derecha de mi suegro en la podredumbre, estaría vigilante. Mi repentino interés por los 11 millones de dólares no habría pasado desapercibido. Mi propia casa se sentía como una jaula. El fiscal Morales ya había puesto en marcha el proceso para la incautación de los fondos, considerándolos producto del crimen. Yo tenía que actuar rápido, usando la farsa de la ignorancia como mi mejor disfraz. Llamé al fiscal Morales y le pedí una reunión urgente, pero con una condición: que fuera en un lugar neutral y sin que nadie, absolutamente nadie, lo supiera. Elegí la vieja biblioteca pública, un lugar público y anodino que Camilo jamás consideraría un punto de encuentro crucial. Al llegar, me senté en una mesa apartada, con el disco duro escondido en un bolso de mano bajo la falda, sintiendo el peso del destino en mis rodillas. Cuando Morales llegó, noté que estaba visiblemente escéptico. Él seguía viéndome como la viuda que intentaba salvar su fortuna. Señora Montalvo, no tengo tiempo para más historias sobre la redención de su esposo. Necesito pruebas sólidas o tendré que proceder con la imputación por encubrimiento y lavado de activos. Su frase de impacto me sirvió de catalizador. Le miré fijamente, usando toda la fuerza de mi edad y de mi dolor, y le dije: fiscal, mi esposo no fue un santo, pero no fue un asesino, y los 11 millones de dólares son la única razón por la que el verdadero asesino no lo mató a él también. Están en la cuenta en Suiza. Déjeme contarle una historia sobre un hombre que eligió la mentira para salvar la verdad. Y allí, con la voz baja para que solo él me escuchara, hice una revelación progresiva que entrelazaba la fundación de Sofía, el fraude de mi suegro, la muerte de Abelardo y la culpabilidad de Camilo. Le entregué la carta de Ricardo y el disco duro. Todo está aquí: los nombres, las fechas, las transferencias. Ricardo movió el dinero constantemente, no para evadir,
sino para que nadie pudiera seguirle el rastro al disco. Él lo estaba guardando para usted, para el momento justo. El rostro de Morales pasó de la incredulidad a una urgencia emocional palpable. Examinó rápidamente el contenido del disco y de la carta. Pude ver en sus ojos que la historia, por increíble que pareciera, encajaba con los cabos sueltos que él no había podido atar en 20 años. Hubo un giro narrativo en la sala. El fiscal ya no me veía como sospechosa, sino como una cómplice de la verdad. Me hizo un flashback coherente con lo que él sabía. Recuerdo el caso del padre de Sotomayor. El abogado Camilo fue la persona que nos distrajo con datos falsos. El modus operandi de su esposo era brillante, pero terriblemente peligroso. Usó su propia sombra como cebo. En ese momento de intimidad y confianza, le confesé mi mayor duda interna. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si Ricardo no solo encubrió, sino que también participó en el crimen? El fiscal me ofreció una reflexión madura. Un hombre que confiesa su participación en un encubrimiento multimillonario y entrega las pruebas que lo incriminan no es el principal culpable. Es la víctima tardía de una verdad que no pudo manejar. Él intentó comprar el tiempo con $11 millones para que la justicia pudiera alcanzar al verdadero poder detrás de todo. El riesgo era inmenso. El fiscal debía actuar de inmediato antes de que Camilo se sintiera acorralado. Mi misión estaba casi cumplida, pero yo no podía dejar de pensar en Clara, mi amiga, la esposa de Abelardo, que murió sin saber la verdad, y en mi ahijada, que creció creyendo que su padre era un cobarde. La empatía por ellas era mi último motor. Yo no solo quería justicia para mi esposo, quería justicia para lo oculto que le arrebató su padre a mi ahijada. Mi historia con los $11 millones estaba a punto de culminar, no con la recuperación del dinero, sino con la entrega de la verdad, el único legado digno que Ricardo podía dejar. La entrega del disco duro al fiscal Morales fue el último acto de una obra de teatro oscura que duró 2 décadas. A partir de ese momento, mi papel se limitó al de una testigo silenciosa que observaba cómo la verdad, esa fuerza indomable que Ricardo intentó controlar y contener, se desbordaba. El fiscal actuó con una velocidad impresionante. En menos de 48 horas, el abogado Camilo fue arrestado, sorprendido en su despacho intentando borrar archivos de su ordenador. La información en el disco duro de Abelardo, sumada a la confesión póstuma de Ricardo en la carta, proporcionó la evidencia innegable no solo del asesinato de Abelardo Sotomayor, sino de la vasta red de corrupción que mi suegro había dejado como herencia envenenada, una red que Camilo había mantenido activa y lucrativa. El escándalo sacudió los cimientos de la ciudad, tal como Ricardo había temido 20 años atrás, pero esta vez la diferencia era crucial. La verdad no se ocultaba, sino que se exponía a la luz para ser juzgada. El momento más difícil vino después, en la sala de audiencias, donde la prensa se agolpaba como buitres, y mi hijo, sentado a mi lado, finalmente entendió la complejidad moral de su padre. Yo testifiqué con calma, explicando el juego de ajedrez, el doble farol, la desesperación de un hombre por proteger a su familia del deshonor mientras intentaba vengar a un amigo. El juez, el mismo hombre de la voz grave y mirada penetrante, me miró al final de mi testimonio y repitió su máxima, pero esta vez con una entonación de comprensión. Lo oculto siempre vuelve, señora Montalvo, pero a veces vuelve para impartir justicia, no para sembrar caos. En ese instante, sentí un alivio que no había experimentado desde la muerte de mi marido. La historia había cambiado. Ya no éramos la familia Montalvo, los herederos de fondos ilícitos, sino las víctimas, y a la vez, los instrumentos de una justicia largamente demorada. ¿Y qué pasó con los $11 millones? Ahí vino la revelación final que selló el propósito de todo este calvario. El juez dictaminó que, dado que el dinero había sido manipulado por Ricardo con el único propósito de comprar el silencio del asesino y proteger el disco duro, y que no había evidencia de que él lo hubiera usado para enriquecimiento personal, de hecho, estaba destinado a la Fundación de Sofía. Los 11 millones debían ser incautados por el Estado, sí, pero con una condición. Una parte sustancial de ellos sería destinada a la creación de un fondo de becas a nombre de Abelardo Sotomayor, para ayudar a familias de víctimas de la corrupción.
Mi marido, al final, había logrado su redención, no a través de un acto secreto de caridad, sino a través de la verdad judicial. Ese dinero, que fue la fuente de mi tormenta, se transformó en el estandarte de un nuevo comienzo para muchos. Mi conclusión coherente y satisfactoria fue esta. Al enfrentar lo oculto de mi marido, descubrí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Ricardo fue un hombre lleno de contradicciones, un héroe fallido que eligió el camino equivocado por las razones correctas, dejando un rastro de mentiras para proteger una verdad más grande. Mi aprendizaje más profundo, mi reflexión que deja una marca, es que no se puede construir una vida sobre la omisión. La verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse, y cuando lo hace, la única forma de sobrevivir es abrazarla por completo, por dolorosa que sea. Yo, Elena Montalvo, la viuda de 82 años, no solo recuperé mi nombre, recuperé la dignidad de mi esposo y, lo más importante, le devolví un padre honorable a mi ahijada, quien ahora dirige orgullosamente el fondo de becas con el nombre de su progenitor. El dinero se fue, pero la historia se reescribió. Y esa es la verdadera riqueza. Nunca es tarde para que una mujer mayor le enseñe al mundo que el precio de la verdad es siempre más valioso que cualquier fortuna oculta.